No pocas veces también nos parecemos a ese ciego, sentados al margen de los sueños marchitos, al margen de relaciones resquebrajadas, al margen de la propia vocación recibida. Muchos esperan que otros llenen el vacío con moneditas de afecto, de elogios, de comodidad. Parece que eso bastara, pero en lo profundo, el alma desea algo mayor, desea la luz. Solo la luz de Dios nos hace ponernos en pie y entrar al centro de la historia de nuestra vida, dejando de ser espectadores a la vera del camino para convertirnos en compañeros del Señor en el itinerario cotidiano. Hermanos y hermanas amados, al escuchar el libro de los Macabeos, se va abriendo ante nosotros un momento convulso de la historia de la fe, donde el corazón de Israel es colocado entre el fuego de la tentación y la fidelidad. La figura del rey Antíoco Epífanes se vuelve símbolo de la presión que intenta desdibujar la identidad sagrada y convertir la alianza en un recuerdo desvaído. Esa presión no aparece solo en las políticas, sino que se infiltra en las costumbres, en la vida cotidiana, en el orgullo cultural, haciendo que la observancia de la ley de Dios sea vista a veces como algo fuera de lugar frente a las corrientes de la época. Sin embargo, por debajo de todo tumulto permanece un cauce silencioso pero firme. Los corazones que se niegan a traicionar a aquel que los llamó por su nombre. Personas que eligen el sacrificio inmediato para custodiar la vida espiritual, que aceptan pérdidas temporales para perseverar en la identidad recibida. Esa experiencia que parece lejana, en realidad se prolonga en cada día de nuestra vida presente. ¿Cuántas veces resulta más fácil seguir la corriente de la mayoría que perseverar en la voz de la conciencia de la fe? ¿Cuántas veces suenan razonables, livianas e incluso útiles las invitaciones a abandonar la oración, a relativizar el día santo o a distraerse de la enseñanza de la iglesia? No faltan quienes aconsejen que, con tal de estar cómodos con todos, todo marchará en paz. Pero la verdadera paz no depende de compromisos efímeros. Descansa en un corazón anclado en la alianza que Dios ha establecido. El libro de los Macabeos narra cómo se levantaron altares extraños, se quemó incienso ante las puertas de las casas y en las plazas, y se rasgaron los rollos de la ley. No se trata solo de una destrucción material, sino del intento de asfixiar la memoria de un pueblo, reduciendo su memoria sagrada a cenizas. Cuando se quema la memoria de la alianza, el alma se enfría y la persona se vuelve fácil de manipular por intereses frágiles. A partir de esas páginas, la conciencia es invitada a examinarse. Hay algo en la vida familiar, en los deberes, en el trabajo, que silenciosamente esté ocupando el lugar prioritario del altar del Señor. Algún hábito que nos haga ocultar los signos de la fe. Algún temor que frene nuestros pasos cuando se trata de vivir abiertamente nuestra pertenencia a Dios. La belleza de la historia de la salvación no está en la perfección humana, sino en el valor de regresar a Dios, aun cuando ese camino exija pagar un precio. Los fieles de los Macabeos aceptaron un modo de vida que podía parecer desventajoso. Prefirieron el hambre a comer lo prohibido. Aceptaron entregar la vida antes que ultrajar la alianza. Esa elección nace del amor a aquel que nos amó primero. Cuando el amor guía,
La ley deja de ser un peso y se convierte en el sendero que resguarda el corazón para que no se extravíe. En las horas cercadas por costumbres extrañas, el salmista elevó una súplica ardiente: dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Con fuerzas humanas no podemos superar el torbellino de la asimilación. La vida que viene de Dios es la que sostiene. Esa vida no es solo vigor físico, sino luz interior para discernir qué proviene de Dios y qué es solo ruido del momento. A menudo la prueba no cae como un temporal, sino que cala como lluvia persistente. Una pequeña concesión, una ocasión en que se descuida la oración, una vez en que se recorta el culto, una justificación para la conciencia. Por eso, la súplica dame vida debe volverse el pulso del corazón para que cada paso y cada decisión sean iluminados por la luz de Dios. El libro de los Macabeos no registra únicamente una tragedia, también abre una verdad llena de esperanza. Antes de que el Hijo de Dios habitara entre los hombres, el pueblo elegido atravesó purificaciones. La purificación no busca destruir, sino depurar el corazón y preparar un cimiento sólido para acoger al Salvador. Las pruebas de hoy, en la familia, en el matrimonio, en la juventud, en la vejez, en el trabajo o en la enfermedad, pueden ser justamente el crisol en el que Dios purifica la fe y nos ayuda a reconocer lo esencial que no se puede negociar frente a la presión del ambiente. Algunos eligen callar y diluirse, otros, en cambio, guardan en silencio el fuego de la fe, no hacen ruido, no levantan consignas, no discuten, perseveran viviendo el Evangelio, santificando el día del Señor, manteniendo la oración en familia, ejerciendo la caridad en lo escondido y dando testimonio mediante pequeñas decisiones firmes de cada día. Esos fuegos discretos mantienen cálida a la comunidad, a la iglesia y a un mundo que se enfría. De la historia de los Macabeos se graba en el alma una actitud necesaria. En vez de lamentarnos por los tiempos, volver al centro del corazón y pedir a Dios la firmeza. En vez de temer a las mayorías, aprender a permanecer en la verdad con mansedumbre y humildad. En vez de cerrar la puerta al distinto, ofrecerle la suavidad de aquel que tuvo compasión de la humanidad. Así, la fe no nos lleva a una confrontación amarga, sino a ser testigos de la misericordia en un mundo fácilmente arrastrado por el ruido y el conflicto. Y entonces, a lo lejos, resuena otra voz del Evangelio: Hijo de David, ten compasión de mí. Ese clamor abre el camino de la sanación del ciego junto al camino de Jericó. Pero ya a la luz de los Macabeos comprendemos que la fidelidad no es solo guardar una forma, sino permanecer en el amor. Y ese amor siempre florece en plegaria de misericordia. Mientras el corazón sepa elevarse hacia Dios para suplicar, ese corazón vive. Mientras los labios puedan decir ten compasión, la fe sigue respirando. Es justamente ese ritmo el que nos conduce al encuentro que renueva por completo la vida. Y así se abre ante la comunidad de los creyentes el paso siguiente. Al reconocer el fuego de la prueba en el libro de los Macabeos, el corazón humano se enfrenta a la lucha que sigue murmurando entre fidelidad y componenda,
entre la verdad del Evangelio y la comodidad de la multitud, hay momentos en que el interior se fatiga y quiere replegarse en el silencio, arrimarse al borde del camino para evitar roces y reproches. Sin embargo, si el pulso de la oración deja de resonar en el corazón, si la conciencia ya no acoge el eco de la palabra de Dios, cada uno se irá volviendo poco a poco un desconocido para su identidad más honda. En la súplica del Salmo, el alma reconoce un respiro profundo. Dame vida, Señor, para guardar tus preceptos, sin la vida que viene de Dios. El ser humano no tiene fuerzas para cumplir plenamente la alianza. Cuando nos cercan las pruebas, cuando se quiebran los vínculos, cuando el trabajo es incierto, cuando la enfermedad llama a la puerta. Esa oración es como una mano invisible que nos levanta. El justo no es quien no conoce la oscuridad, sino quien sabe volver su rostro hacia la luz para dejarse guiar. Esa luz es la gracia que ayuda a discernir qué pertenece a Dios y qué es solo ruido de la coyuntura. A veces resuenan alrededor susurros persistentes. No seas tan devoto, no vayas tanto a la iglesia, ya no leas la Biblia. Esas palabras, a veces salidas de seres queridos y otras de relaciones estimadas, tienen fuerza para desanimar el corazón. Es fácil ser atraídos hacia el lado de la seguridad y del silencio, pero el silencio que no nace de la oración muy fácilmente se convierte en silencio de componenda. La fidelidad no equivale a dureza o aspereza, sino a una mansedumbre perseverante. Cada día, mañana y tarde, encender una oración. Cada domingo, acercarse al altar. Cada decisión pequeña, ponerla bajo la mirada del Señor. Cada palabra, cuidarla para no herir. Son precisamente esas obras pequeñas, como la sal que conserva el sabor, las que custodian la fe en medio del mundo. El Evangelio cuenta de un ciego sentado al borde del camino a la entrada de Jericó. Había vivido demasiado tiempo en la periferia de la vida, oyendo pasos que iban y venían y extendiendo la mano para recibir algo con que pasar el día. Al saber que Jesús pasaba, gritó: Hijo de David, ten compasión de mí. Aquel grito no era una simple petición, sino la voz que brota de un corazón que ha tocado la misericordia. En él hay ansia de ver, pero más hondo aún, ansia de encontrarse con aquel que puede renovar toda la existencia. No pocas veces también nos parecemos a ese ciego, sentados al margen de los sueños marchitos, al margen de relaciones resquebrajadas, al margen de la propia vocación recibida. Muchos esperan que otros llenen el vacío con moneditas de afecto, de elogios, de comodidad. Parece que eso bastara, pero en lo profundo el alma desea algo mayor, desea la luz. Solo la luz de Dios nos hace ponernos en pie y entrar al centro de la historia de nuestra vida, dejando de ser espectadores a la vera del camino para convertirnos en compañeros del Señor en el itinerario cotidiano. Sin embargo, cuando el ciego clamó, la multitud le mandó callar. Le dijeron que no molestara al maestro. Este es un misterio doloroso. Incluso quienes caminan cerca de Jesús pueden, sin querer, obstaculizar a otros que lo buscan.
Eso ocurre también cuando olvidamos que la misericordia es la primera puerta del Evangelio. Cada vez que hacemos que alguien se siente incómodo para acercarse a Dios, cada vez que cargamos sobre los hombros del débil un peso de normas sin tenderle una mano, estamos diciéndole cállate de otra manera. Pero el ciego no cayó, gritó con más fuerza, ten compasión de mí. Ese grito atraviesa todo ruido y llega al corazón de Dios. Aquí se nos revela un secreto espiritual cuando el miedo nos aplasta, cuando nos rodean los comentarios y las murmuraciones. El alma no debe rendirse ni dejar que se apague la oración. Conservemos una invocación breve y honda como la respiración. Jesús, ten compasión de mí. Esa súplica no exige méritos ni talentos, solo un corazón que sabe creer. Y precisamente esa fe abre lo admirable. Cuando Jesús se detuvo, llamó al ciego y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esa pregunta es una gracia inmensa. El Señor conoce la necesidad, pero quiere abrirle la puerta al diálogo, para que el deseo se ilumine ante su presencia en cada vida. Esa pregunta resuena también. Tal vez hoy el corazón piensa en un trabajo inestable, en una familia tambaleante, en un ser querido extraviado, en un cuerpo cansado o en una soledad prolongada. Dios no rechaza esas penas concretas. Quiere que todo sea llevado ante Él en la verdad. Sin embargo, el ciego no pidió dinero ni alimento. Pidió algo mayor. Señor, que yo vea. Este es el punto clave que eleva el alma por encima de las urgencias para tocar lo esencial. Cuando hay luz, sabemos a dónde ir. ¿Qué hacer? ¿Cómo discernir? La luz nos libera del miedo y de la tiranía de la carencia para ser guiados por la verdad. En la familia, esa luz ayuda a reconocerse como don. En la juventud, a proteger el futuro de atajos seductores. En el trabajo, a mantener la rectitud en medio de tantas ocasiones de transar. En la enfermedad, a descubrir el valor de cada día como regalo. La fe abre la puerta a la luz. Jesús le dijo al ciego, tu fe te ha salvado. No es solo el milagro de los ojos, sino el milagro del corazón. Cuando la fe se enciende, reconocemos el rostro de Dios en nuestra historia, la propia dignidad y el sentido de los pequeños sacrificios, y al ser tocados por la misericordia, espontáneamente queremos levantarnos y seguir. El ciego así lo hizo, caminó detrás del Señor, alabando a Dios. Esta es la señal de una vida sanada. La gratitud se vuelve paso y la alabanza, aliento. A veces seguimos parados en el balcón de la vida, mirando pasar a la gente, dejando que el tiempo fluya como un río indiferente. El Evangelio nos invita a bajar de ese lugar seguro, a salir al camino para ser mirados por Jesús cara a cara y ser preguntados en lo hondo. No temas las voces que te detienen. No temas sentirte distinto en medio de la multitud. Guarda una oración en el corazón. Repítela con perseverancia y confía tus pasos a la luz del Señor. Cuando esa luz irrumpe, lo que antes ocupaba toda la mente se vuelve pequeño y queda un deseo puro: ver, creer, amar y seguir. Del libro de los Macabeos
al relato del ciego de Jericó nos recorre un mismo hilo. La fidelidad en medio de los vientos de la componenda no nace de nuestras fuerzas, sino del sostén de la misericordia. Quien se aferra a la misericordia atraviesa todo ruido y agitación para oír la voz del Señor que pregunta y responde con valentía con el deseo más hermoso del alma: Señor, que yo vea. Y así, en medio de tantos ruidos que obstaculizan, sigue resonando la dulce invitación del Señor. ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando esta pregunta toca el corazón de la humanidad, todos comprendemos que Dios no se cansa de las súplicas repetidas de los mortales. Al contrario, Él eleva la petición al nivel de un diálogo sagrado, donde la dignidad humana es restaurada, donde el miedo recibe su verdadero nombre y donde el deseo más hondo es llevado a la luz. No pocas veces el corazón solo pide cosas menudas: poder pasar el día, resistir a duras penas la prueba. Pero la voz de la gracia nos invita a dar un paso más, pedir luz para ver. Cuando la luz del Señor irrumpe, se desprenden los cálculos egoístas, pierden fuerza las ambiciones pequeñas y el corazón reaprende el arte de poner a Dios en primer lugar, para que todo lo demás ocupe el lugar que le corresponde. Mirando al ciego de Jericó, se advierte un proceso de transformación silencioso, pero firme. De ser apartado por la multitud, se pone en pie, vence los obstáculos, se acerca al Señor y pronuncia un deseo sencillo y grandioso: Señor, que yo vea. Es el aliento de toda alma que anhela la verdad, la sanación, el sentido en la vida de cada familia, de cada matrimonio que necesita calor, de cada joven que requiere orientación, de cada anciano que busca consuelo, de cada enfermo que precisa sostén. Todos pueden encontrarse en ese clamor, la luz de Dios, cuando se pide con fe. No defrauda. Él no promete borrar al instante todas las durezas, pero sí promete fortaleza que sostiene, paciencia perseverante y una alegría secreta que nadie puede arrebatar. Cuando el Señor dice: tu fe te ha salvado, se abren los ojos interiores para entender que el mayor milagro no es solo de la vista corporal, sino de la mirada del corazón. Esa mirada permite descubrir la mano de Dios en lo más sencillo, en una comida frugal, en una sonrisa de perdón después de un malentendido, en una noche de oración en familia, en una hora de trabajo fiel, en una decisión valiente que rehúsa la componenda. Esa mirada también nos capacita para ver al prójimo con mayor mansedumbre, con menos dureza y juicio, y con un corazón amplio, a ejemplo de la misericordia de Dios. Entonces el ciego no se quedó en su lugar, se levantó y siguió al Señor, alabando a Dios. Este es el signo de una vida renacida. Quien ha sido tocado por la misericordia se vuelve naturalmente un agradecido. La gratitud no es un sentimiento pasajero, sino un modo de vivir. Ser agradecido al cumplir el deber, ser agradecido incluso ante lo que aún no llega, ser agradecido al abrir los brazos al pobre y al que sufre. Al seguir a Jesús, descubrimos que el camino del discípulo no es una cadena de victorias rutilantes, sino un entrenamiento cotidiano. Aprender a poner el pie sobre la huella del Maestro.
mantener el ritmo de la oración en medio del ajetreo, dejar que la palabra de Dios modele nuestro pensar y obrar. Nadie recorre este camino sin volver a oír los murmullos. No molestes al maestro, no esperes más, no sirve de nada. Pero justamente allí la gracia invita a perseverar un poco más, a dejar que la súplica ten compasión penetre un poco más, a que la fe madure un poco más. Perseverar no es obstinarse con rigidez, sino permanecer en el amor recibido. Seguir confiando cuando aún no hay resultados y no soltar la oración aún con las lágrimas calientes. Dios no mide el corazón por los éxitos externos, sino por el pulso fiel de su latido. En muchas encrucijadas de la vida vuelve a sonar la pregunta suave: ¿qué quieres que haga por ti? Cuando la familia se vuelve pesada por malentendidos prolongados, la súplica puede ser: que mis ojos vean de nuevo el rostro de los míos como un don. Cuando el matrimonio se tambalea por viejas heridas, pedir ver el camino del diálogo y del perdón. Cuando los jóvenes vacilan ante su dirección, pedir ver la verdad sobre la vocación y la dignidad. Cuando la enfermedad desgasta, pedir ver el sentido santificador del dolor y la alegría escondida de la unión con la cruz. Y cuando el trabajo se sacude, pedir ver la rectitud para no trocar el alma por una ganancia efímera. Cuando el corazón aprende a pedir primero la luz, los demás dones llegan en el orden de la paz, porque la luz no sustituye la responsabilidad, la ilumina para cumplirla con un corazón libre. La luz no borra la prueba, ayuda a afrontarla con paciencia y esperanza. La luz no cancela la fragilidad, la convierte en lugar donde se manifiesta el poder de Dios. Quien ha sido tocado por el Señor entiende que lo más valioso no es que todo salga como uno quiere, sino vivir en su presencia y conservar un corazón que alaba en medio de lo imperfecto. Por eso, el último paso del camino es seguir y glorificar. Seguir no como espectador distante, sino como aprendiz del amor. Glorificar no solo con palabras sonoras, sino en gestos pequeños. Una visita a tiempo, una disculpa sincera, una generosidad abierta al necesitado, una hora con el enfermo, un acto en defensa de la verdad, aunque cueste. Cuando hay muchos corazones así, la luz de Dios se expande sobre toda una comunidad. Y cuando en una familia abundan estos corazones, ese hogar se calienta de verdad y la paz reemplaza la frialdad. No te inquietes si a veces te sientes sentado junto al borde del camino. Lo importante es saber clamar. No temas si por momentos fatigan las voces que desalientan. Lo importante es ponerse en pie. No te desanimes si parece que la súplica aún no obtiene respuesta. Lo importante es guardar la fe. Cristo sigue pasando por la vida humana, sin ruido ni exhibición, pero con una mirada bondadosa, siempre dispuesto a detenerse, a llamarte por tu nombre y a preguntar: ¿qué quieres que haga por ti? Responde con la sencillez del ciego de Jericó: Señor, que yo vea. Y cuando hayas visto, levántate y síguelo, para que cada paso sea una acción de gracias y cada día un canto de alabanza